Saludos a todos, a nombre de nuestro director general del Instituto Politécnico Nacional y director de la unidad del Politécnico en el estado de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que lleva por nombre Análisis de emisión de gases contaminantes dentro del marco de la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2020 y en colaboración con la Confederación Nacional de Talleres, liderada por el ingeniero Raúl Esquivel. Esperamos les sea de gran utilidad. Sin más preámbulo, comenzamos. Comenzaremos dando el temario de esta videoconferencia y en esta conferencia vamos a abordar cuatro puntos principales. El primer punto sería la teoría de la combustión. Mm, Vamos a ver lo que es la combustión ideal y la combustión real. Gráfica de emisiones de gases para entender cómo se comportan en mezclas ricas y mezclas pobres las emisiones. Vamos a ver una tabla de causas y soluciones de incremento de emisiones y vamos a ver un video donde realizamos pruebas de medición. Ok. Muy bien, vamos a comenzar con teoría de la combustión y vamos a ver la teoría de la combustión de una mezcla perfecta, de una combustión ideal. El contenido de los gases de escape del motor depende directamente de la eficiencia del proceso de combustión. Es decir, debemos entender que la concentración de gases que tengamos en el escape pues dependen directamente de la combustión, dependen directamente de la calidad de la combustión y de la condición en la que se produzca. De manera ideal, el combustible, que está formado por hidrocarburos, y el aire, conformado por oxígeno y nitrógeno, entran a la cámara de combustión en cantidades precisas, llamado estequiométrica. ¿Vale? Sabemos que la relación estequiométrica es de 14.7 kilogramos de aire por un kilogramo de gasolina. Si lográramos meter en proporción ideal o perfecta esta cantidad a la cámara de combustión, pues lo que obtendríamos al momento de combustionarse sería una combustión perfecta. La mezcla es encendida en el momento exacto, en el momento preciso, con un sistema de ignición óptimo y se produce una combustión perfecta, completa e ideal, la cual nos produciría únicamente nitrógeno, que es un gas no dañino, nos produciría dióxido de carbono, CO2, que es el alimento de las plantas, y agua en forma de vapor. Prácticamente nos produciría eh, tres gases que son inofensivos, ¿sale? Pero esto es hablando de una combustión ideal. Sabemos que en realidad no pasa así. Veamos la combustión real. En realidad, el aire que respiramos y el combustible utilizado no son puros. La chispa probablemente no ocurra en el momento preciso y también probablemente no sea de la calidad que deseamos. Tal vez el voltaje en el secundario sea menor, el desgaste de los cables, alta resistencia en los cables, desgaste en algunos componentes, me produzca un voltaje pues no óptimo para la combustión. Las temperaturas, condiciones del motor, estados de operación del motor van a ser diferentes, es decir, sabemos que la mezcla es diferente a temperaturas frías, en arranques en frío, es diferente la corrección de combustible en ralentí, en carga parcial y en plena carga, en aceleración, en fin, eh, varía en función de temperaturas, condiciones del motor, igual en función del desgaste y estados de operación. Por lo tanto, los gases de escape contendrán hidrocarburos, monóxido de carbono, en adición con dióxido de carbono, restos de oxígeno, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y hollín. ¿Vale? Entonces aquí en esta imagen podemos ver que cuando le entra gasolina y aire a mi motor, después del quemado del encendido, tendremos también nitrógeno, tendremos CO2, dióxido de carbono, agua en forma de vapor, oxígeno,
monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno como carbonilla. ¿Vale? Vamos a ver de qué se tratan estos gases. Pero antes de eso vamos a entender algunos conceptos importantes que necesitamos recordar y dominar. Vamos a empezar por el concepto de estequiometría. Dice, es la proporción ideal entre aire y combustible. ¿Vale? Proporción ideal expresada en peso, en gramos o en kilogramos, para obtener una combustión perfecta, obteniendo el máximo poder calorífico del combustible y el mínimo o nada de gases contaminantes. Esta proporción es de 14.7 kilogramos de aire por un kilogramo de gasolina. ¿Sale? Entonces esta proporción o esta relación estequiométrica, pues ya la sabemos, ¿no? Desde el momento en que entramos a estudiar esto de la mecánica, pues es un numerito que siempre nos ha acompañado. Vamos a ver ahora los componentes del aire, es decir, del aire que respiramos, del aire que entra a nuestros pulmones. No es 100% oxígeno, de hecho es el 21% del aire es oxígeno y el 79% es nitrógeno. ¿Vale? Entonces esto es lo que entra al motor. ¿Vale? Entra 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. La computadora está programada para enriquecer y empobrecer la mezcla en función de las temperaturas y estados de servicio del motor con ayuda de varios sensores de oxígeno, perdón, de varios sensores, entre ellos también el sensor de oxígeno. ¿Vale? Entonces, esto es algo que debemos de entender cuando estudiamos sistemas de inyección electrónica, que una de sus funciones de la computadora es ajustar la mezcla, ¿vale? Enriquecer cuando sea necesario, cuando tenemos arranques en frío, cuando, cuando aceleramos, pues tenemos enriquecimiento de la mezcla y se empobrece cuando alcanzamos temperaturas pues, normales de operación o estamos en ralentí, pues se empobrece. ¿Sale? También en función de las temperaturas, cuando el motor está frío o cuando aceleramos. ¿Vale? Pero también el sensor de oxígeno nos ayuda mucho a ajustar esta mezcla. ¿Vale? Entre todos los sensores del motor, el sensor de oxígeno tiene una función preponderante, ya que es el único sensor post a la combustión y es el único que reporta la condición de la combustión en función del oxígeno sobrante, que se encuentra entre el 0 y el 2%. ¿Vale? Es decir, de todos los sensores que tenemos en el motor, de todos los sensores que ayudan al control del sistema de inyección, solamente el sensor de oxígeno se encuentra después de la combustión. ¿Vale? Es decir, solamente el sensor de oxígeno nos indica la calidad de la combustión. ¿Cómo? En función del oxígeno sobrante. ¿Qué significa esto? Que bueno, la computadora está diseñada para que no queme o no se ocupe todo el oxígeno del aire que le entró. Siempre va a tratar de dejar un 2% de oxígeno sobrante. ¿Para qué? Para que lo pueda registrar el sensor de oxígeno. En base a ese registro, en base a ese por ciento, el sensor de oxígeno le va a decir a la computadora, si registra mucho oxígeno, le va a decir, ¿sabes qué, computadora? Tienes una mezcla pobre. Y la computadora lo va a enriquecer. Entonces inyecta más gasolina, le manda un ancho de pulso a los inyectores mayor y la mezcla se enriquece y ahora desaparece el oxígeno y ahora baja el oxígeno. Entonces le dice el sensor de oxígeno, no registro oxígeno, tienes una mezcla rica y la empobrece. Y así se va. Entonces esa es la razón de que nuestro sensor de oxígeno esté oscilando, esté subiendo y bajando, rondando entre 200 milivolts y 800 milivolts. ¿Por qué? Porque debe de estar oscilando. En realidad la computadora enriquece y empobrece y el sensor de oxígeno detecta eso. Eso significa que está haciendo la corrección. Ahora, el oxígeno sobrante también es necesario para que el catalizador pueda terminar de oxidar los hidrocarburos y el monóxido de carbono dentro de él. ¿Vale? Entonces, además este porcentaje de
de aire, de oxígeno que queda, también va a ayudar al catalizador, ¿vale? Porque su función del catalizador pues también es oxidar los hidrocarburos y el monóxido de carbono, ¿vale? Entonces hay que entender bien que el sensor de oxígeno juega un papel importantísimo en el control de emisiones contaminantes, así como el catalizador. Ambos pues juegan un papel importantísimo. Ok, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Siguientes conceptos. Siguiente concepto. Vamos a ver el factor lambda. ¿Qué es el factor lambda? Es un factor que vemos muy comúnmente en muchos manuales técnicos, en muchas hojas de verificación, en, en varios apartados técnicos. Pues vamos a ver qué es. El factor lambda, expresado con esta letra griega, es la relación que existe o es el cociente que existe entre el peso real del aire en kilogramos por kilogramo de gasolina. ¿Vale? Peso real del aire consumido o peso real del aire que entra al motor, el peso real sobre el peso teórico de aire que se debería de consumir por kilogramo de gasolina. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que es la cantidad de aire real que entra a nuestro motor sobre la cantidad de aire ideal que debe tener. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en relación al aire, porque de cierta forma es el que tiende más a variar pues, su concentración y su volumen. ¿Vale? ¿Por qué? Por ejemplo, eh, el aire, la cantidad de oxígeno o de aire que podemos encontrar va a depender de la altitud a la que nos encontremos. Sabemos que a nivel del mar la presión atmosférica es mayor, entonces la entrada de aire al motor es mayor, por consiguiente el oxígeno también. Y si nos vamos a lugares más elevados, ¿vale? Como el pico de Orizaba, como el Nevado de Toluca, eh, lugares altos, pues la presión atmosférica es menor y la cantidad de aire que entra en el motor será menor y por consiguiente la cantidad de oxígeno. Entonces, por eso es de que aquí este numerito pues siempre va a estar cambiando en función de las condiciones en las que se encuentra el vehículo. También, por ejemplo, cuando el aire está más frío o el aire está frío, es más denso y la concentración de oxígeno es mayor que si tenemos un aire caliente. Un aire caliente será menos denso y la concentración de oxígeno será menor. ¿Vale? Entonces, por eso es de que se elige el aire como factor de relación, porque la gasolina pues normalmente no varía tanto su estado como el aire. Entonces, por eso es que este numerito siempre va a ser sustituible. Este es una X y va a ser sustituible en función de lo que realmente le está entrando sobre lo que idealmente debe de tener. ¿Vale? Entonces, si en una condición ideal, pues tuviéramos aquí los 14.7 sobre 14.7, pues esto sería igual a 1. Entonces tendríamos un factor lambda igual a 1, pues sería una mezcla perfecta, una mezcla ideal y por consiguiente una combustión perfecta. Regularmente nunca se cumple ese factor lambda igual a 1, pero estamos rondando cerca de ese 1 para que se pueda realizar la mejor combustión de la mejor manera y de la forma más correcta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en qué consiste una mezcla pobre y una mezcla rica en función del factor lambda. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es mezcla pobre. Mezcla pobre es exceso de aire. La proporción de gasolina respecto al aire es menor que la estequiométrica. Este valor es entre 15 y 16 kilogramos de aire por kilogramo de combustible, teniendo un factor lambda mayor a 1. Es decir, cuando yo tengo una mezcla pobre, pues voy a tener más aire, entre 14 y 16 kilos, voy a tener más aire, entre 15 y 16 kilogramos de aire por un kilogramo de combustible, es decir, voy a tener más en relación a la estequiométrica. ¿Vale? Voy a tener más aire. Obviamente entonces aquí pues ya voy a romper con la relación estequiométrica y voy a tener más oxígeno
lo cual si yo pongo aquí un 15 o el 16.5 sobre 14.7, pues me va a dar un número mayor a 1, por ejemplo 1.05, 1.08, 1.1, 1.5 hasta 2, dependiendo qué tanto se empobrezca la mezcla. Ahora, ¿qué es la mezcla rica? La mezcla rica es defecto de aire, es decir, le falta aire. La proporción de gasolina respecto al aire es mayor que la estequiométrica. Este valor se encuentra entre 12 y 13 kilogramos de aire por kilogramo de combustible, teniendo un factor lambda menor a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en las mezclas ricas? Bueno, pues que ahora voy a tener menos aire en relación al factor estequiométrico. ¿Vale? Entonces significa que de cierto modo, voy a tener más gasolina en relación a la estequiometría, y eso me va a originar que pues que tenga más hidrocarburos en la salida, y el factor lambda sea menor a 1. Es decir, si yo sustituyo un 12 o un 13 aquí en la X y hago la división, pues me va a salir de 0.08, 0.09, 0.7, en fin, un número menor a 1. 0. Puede ser 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, dependiendo qué tanto se enriquezca esto. ¿Vale? Continuamos. Ahora vamos a ver qué porcentajes de las emisiones tenemos en nuestro escape y en qué unidades se mide. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí el 100% de gases que sale por nuestro escape, toda esa cantidad de humo, de emisiones que sale por nuestro escape, y podemos ver aquí en la imagen que el 71% de lo que sale del escape es nitrógeno, ¿vale? Que es un gas, bueno, pues no es dañino, no es contaminante tampoco, de hecho entra a nuestro organismo y sale como tal, no hace ninguna reacción, no hace ningún daño. El 71% es nitrógeno. El 14% es CO2, ¿vale? Dióxido de carbono, que es el alimento de las plantas. Este gas tampoco es dañino para el ser humano. De hecho, nosotros al exhalamos CO2. Pero, si bien no es dañino para el ser humano, en altas concentraciones, bueno, pues es el encargado de producir el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Sale? Entonces, no es dañino para el ser humano, pero sí es dañino para el planeta. ¿Por qué? Porque pues crea una nube que no permite escapar los rayos del sol, y pues aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra. Entonces, sí tenemos que tenerlo controlado, principalmente para proteger a la Tierra del calentamiento global. Después, el 13% es de agua en forma de vapor. ¿Sale? Y entre el 1 y 2% vamos a tener pues, los demás gases, que son hidrocarburos, que son los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono. El monóxido de carbono en un poco más proporción que los NOxes y los HC. ¿Vale? Ahora, ¿en qué unidades se mide? Bueno, pues los hidrocarburos se miden en partes por millón. Es decir, de 1 millón de partículas que salen por el escape, ¿cuántas de esas partículas son de hidrocarburos? ¿Vale? En partes por millón. El CO o monóxido de carbono lo vamos a medir en porcentaje de volumen. Es decir, qué porcentaje de ese volumen o cuánto del volumen total es CO. Los NOxes en partes por millón, ¿sale? Es decir, de 1 millón de partículas, cuántas de ellas son de óxidos de nitrógeno. El CO2 en porcentaje de volumen, y el oxígeno en porcentaje de volumen. ¿Vale? Entonces, quiero recordarles que aquí están los 5 gases que se miden en una verificación. ¿Vale? Son 5 gases, los cuales 3 de ellos, estos 3 son los contaminantes, son los dañinos, son los que realmente hacen daño al ser humano. ¿Sale? Que son hidrocarburos, los CO y los NOx. ¿Vale? Estos son los dañinos, y los no dañinos son estos, CO2 y oxígeno. ¿Vale? Si bien ya comentamos que este no hace daño al ser humano, sí hace daño al planeta. ¿Vale? Y el oxígeno. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver ahora la gráfica, esta gráfica de emisiones, que es la que debemos de entender y comprender para ver
qué se produce en mezclas ricas y qué se produce en mezclas pobres. ¿Sale? Para esto, bueno, vamos a definir qué son los hidrocarburos, qué son los HC. ¿Vale? ¿Qué son los HC? Los cuales, bueno, pues aquí está representado con la gráfica de azul claro. Dice, es prácticamente gasolina sin quemar y se incrementa durante las mezclas ricas. ¿Sale? Los hidrocarburos son todos aquellos componentes que están hechos derivados del petróleo, ¿sale? En este caso los hidrocarburos también se me pueden elevar aquí por aceite en el motor, ¿sale? Por ejemplo, falla en un sistema PCB, por fallas en sellos de válvula desgastados, anillos desgastados, en fin. También el aceite es un hidrocarburo y también me puede incrementar los hidrocarburos en una emisión. ¿Vale? Después tenemos el monóxido de carbono, el CO, solamente un oxígeno y un carbono. ¿Vale? Y dice que es una mezcla de aire combustible que no se quemó completamente. ¿Sale? Es decir, de esa mezcla aire combustible que entró, pues no se quemó al 100%, no se oxidó al 100%. Es decir, le hizo falta un oxígeno para hacer CO2. ¿Vale? Es decir, le hizo falta más oxígeno para romper el enlace del hidrógeno con el carbono de la gasolina. Recordemos que estas son cadenas de hidrocarburos, cadenas de enlace de hidrógeno y carbono, y el oxígeno, gracias a la chispa, rompe estos enlaces. Entonces el oxígeno se casa con los carbonos y el oxígeno se casa con los hidrógenos. Y el oxígeno, al casarse con los carbonos, se forma CO2. Y al casarse con los hidrógenos se forma H2O, ¿vale? Se forma agua y acá se forma CO2. Pero cuando no tenemos suficiente oxígeno, cuando tenemos mezclas ricas, pues no se alcanzan a casar todos los hidrocarburos con los oxígenos, ni todos los carbonos con los oxígenos. Entonces, pues quedan así, ¿vale? Quedan muchos hidrocarburos libres y muchos CO sin combustionarse, ¿sale? Entonces es una mezcla de aire combustible que no se quemó completamente y también se incrementa por condiciones ricas, ¿sale? Acá tenemos el CO, ¿sale? Y quiero que recuerden siempre que cuando tenemos mezclas ricas se van a incrementar estos dos. Se incrementan tanto hidrocarburos como CO, como monóxido de carbono. ¿Vale? Entonces cuando tengamos mezclas ricas, estos dos siempre van a ir de la mano. Podemos decir, esta es gasolina sin quemar y esta es mezcla no quemada. ¿Vale? Esta es gasolina sin quemar, gasolina cruda, y mezcla parcialmente quemada o no combustionada completamente. ¿Vale? Después vamos con el dióxido de carbono. ¿Vale? Se incrementa en condiciones óptimas de combustión o quemado perfecto. ¿Vale? Tenemos aquí la gráfica del CO2 y el CO2 es un indicador de buena combustión. Entre más elevado, pues mejor. ¿Vale? ¿Cuánto va a ser su porcentaje? Va a estar entre 14 y 16%. ¿Vale? Entonces, mientras se encuentre arriba de 14, nos va a indicar que tenemos una buena combustión. ¿Vale? El CO2 es indicador de combustiones buenas, de buenas combustiones o de una combustión en óptimas condiciones. Y se incrementa cuando tenemos un quemado perfecto. Ahora, vámonos del otro lado de la gráfica con los óxidos de nitrógeno o los NOxes, ¿sale? Dice que se incrementa principalmente por altas temperaturas en la cámara de combustión. ¿Qué son los óxidos de nitrógeno? Bueno, los óxidos de nitrógeno no es nada más que aire que reacciona dentro de la cámara de combustión a altas temperaturas, arriba de 2500 grados centígrados. Bueno, pues tenemos reacciones de NOxes, que es que el nitrógeno se oxida con el oxígeno formando NOxes, los cuales es un gas contaminante, y esto se produce principalmente durante mezclas pobres, ¿vale? Contrario a lo que pasa con las mezclas ricas, los NOxes se incrementan en las mezclas pobres. De hecho, uno de los fenómenos de las mezclas pobres es de que se incrementa la temperatura de la cámara de combustión. Al incrementarse la temperatura, pues los NOxes se elevan, ¿vale? Que es prácticamente aire reaccionado a altas temperaturas y altas presiones, y bueno, pues se producen durante mezclas pobres.
¿vale? Y el oxígeno, bueno, que también no es un gas no es un gas contaminante o dañino, pues podemos ver aquí que se incrementa también durante mezclas pobres, ¿vale? Entonces esos son los 5 gases que tenemos en esta gráfica: uno, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y voy a hacer un zoom para explicarles la gráfica, ¿vale? Entonces tenemos aquí la gráfica y vamos a analizar la barra horizontal o el eje horizontal, y tenemos dos indicadores. El primer indicador es el radio de aire combustible, o lo que es la relación aire combustible. Ya habíamos mencionado que la relación estequiométrica debe estar entre 14.7 a 1. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí 14.1, acá tenemos 16.1, significa que aquí tendría que ser 15.1, pero la gráfica comienza, o más bien esta línea punteada comienza un poquito antes. Entonces significa que suponemos que aquí es la relación estequiométrica de 14.7. Y bueno, pues toda esta línea punteada de color naranja me representa una combustión perfecta, una combustión ideal. Y vean, aquí en este punto es donde tengo la mayor producción o concentración de CO2. ¿Sale? Aquí, cuando tengo una relación estequiométrica, ¿vale? Cuando tengo una mezcla perfecta, ¿vale? Y bueno, también tenemos el factor lambda, ¿sale? Que dijimos que es el cociente entre el valor real sobre el valor ideal. En este caso, entre el valor real que entra, o la cantidad de aire que entra al motor, la cantidad real, sobre la cantidad ideal. Y sabemos que si la cantidad real es igual a la ideal, nos va a dar un factor lambda igual a 1. ¿Vale? Aquí está también. Entonces, este eje va a ser nuestro eje principal de análisis para entender la producción de los gases. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la columna de la izquierda, la columna vertical, y tenemos acá el porcentaje de volumen de oxígeno, de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. ¿Vale? Y tenemos el 2%, 4, 6, 8, 14 hasta 15. ¿Sale? Y bueno, aquí está este 2%, que es el que les comentaba al principio, que es el 2% que la computadora deja libre para que el sensor de oxígeno pueda monitorear la condición de la combustión, y también para que el catalizador pueda trabajar. Ahora de este lado, bueno, pues tenemos las partes por millón de los hidrocarburos, ¿sale? Que puede ir desde 100, 200, 300, 400, 500 partes por millón. Ahorita vamos a ver un video donde tenemos hasta 600 partes por millón en arranques en frío. Y noxes, ¿sale? Que podemos tener 1000, 2000 y hasta 3000 noxes, dependiendo pues el tipo de sistema que tenga. Eh, Había que recordar que uno de los sistemas encargados de reducir este gas es el sistema EGR. ¿Vale? El sistema de recirculación de los gases es un sistema 100% destinado a reducir los noxes. ¿Vale? Entonces, cuando falla el sistema EGR, esto se dispara. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos mezclas ricas. ¿Vale? Habíamos dicho que cuando tenemos un factor lambda menor a 1, tenemos mezclas ricas, ¿sale? Es decir, tenemos aquí 12 a 1, es decir, tenemos menos aire que gasolina respecto a la relación estequiométrica. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo tengo una mezcla rica, pues los hidrocarburos se incrementan, vean. Cuando entre más me vaya yo a, hacia, hacia la izquierda, entre más me vaya yo hacia la izquierda, bueno, pues mis hidrocarburos se incrementan, al igual que los CO, ¿vale? Si yo me voy hacia una mezcla rica, se incrementan los hidrocarburos, es decir, la gasolina cruda y la mezcla parcialmente quemada. ¿Y qué pasa con mi CO, con el CO2, con el dióxido de carbono? Decae, baja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no tengo buenas combustiones. Nuestros noxes bajan. ¿Por qué? Pues porque no quedó oxígeno prácticamente. Recordemos que esto es
oxígeno reaccionado, entonces al no tener oxígeno los NOxes se van, pues se van hacia abajo, y mi oxígeno pues también se va hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo se lo está acabando la gasolina, entonces este puede llegar hasta 0%, ¿sale? Es decir, que no quede nada de oxígeno, ¿sale? Esto en una condición rica, ¿vale? Ahora, vámonos hacia el otro lado, del lado derecho de, de esta columna naranja, y tenemos una mezcla pobre, ¿vale? Es decir, un factor lambda mayor a 1. ¿Vale? ¿Cómo recordamos esto? Yo lo que hago es que, si, que si el factor lambda es mayor a 1, la mezcla es pobre, es decir, es al revés, ¿vale? Mayor a 1 es más pobre, menor a 1 es rico, ¿vale? Yo lo recuerdo así, como, como lo opuesto, ¿vale? Entonces ahora en una mezcla pobre, con un factor lambda mayor a 1, es decir, más aire que gasolina respecto al estequiométrico, bueno, pues vamos a ver aquí que los hidrocarburos se van hacia abajo, es decir, bajan, disminuyen, al igual que el CO, ¿vale? El monóxido de carbono baja, ¿vale? Y el oxígeno, pues sube, vean, el oxígeno sube, ¿por qué? Pues porque no tengo suficiente combustible para consumirlo. Y los NOxes también se me incrementan, pero también el CO se me, se disminuye, ¿vale? ¿Por qué? Porque también no tengo suficientes hidrocarburos para hacer más CO2. Entonces esto también disminuye. Entonces aquí lo que podemos concluir es de que el CO2 me indica calidad de la combustión, en mezclas ricas se me incrementa HC y CO, y en mezclas pobres se me incrementa los NOxes y los oxígenos. ¿Vale? Entonces, esta gráfica es muy importante que la entendamos porque así podemos eh, interpretar las hojas de verificación. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de la norma de verificación para obtener la calcomanía cero en la Ciudad de México. Y esta norma es para vehículos a gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos que cuenten con convertidor catalítico de 3 vías, es decir, que puedan tratar los HC, los CO y los NOxes, y con sistema de diagnóstico a bordo, es decir, OBD2, que no presenten falla, en cualquiera de los 5 monitores establecidos en la norma. Estos de los monitores, bueno, pues es otro tema importante, los cuales se deben de completar, y sabemos que hay monitores continuos y no continuos, ¿vale? Los cuales son 5 los que pide la norma. La norma es la 167 de la Semarnat 2016, y que obtenga como máximos permisibles las emisiones contenidas en este numeral, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos esta tablita que es los límites máximos para obtener calcomanía cero. En este caso eh, utilicé esta debido a que esta calcomanía es la que da mayor movilidad después del, de la doble cero. ¿Ok? Y tenemos prueba dinámica y prueba estática. Tenemos los HC en partes por millón, hidrocarburos, y lo máximo que puede tener es de 80 en dinámica y 100 en estática, ¿vale? No mayor, no más, ¿vale? En hidrocarburos, es decir, gasolina cruda, ¿vale? En dinámica 80 y estática 100. En monóxido de carbono o CO, porcentaje de volumen, debe estar entre 0.4 y 0.5. 0.4 en dinámica y 0.5 en estática, no más. En NOxes debe estar como máximo en 250, ¿vale? 250 en dinámico. Ahorita vamos a ver el video donde podemos ver estas lecturas con el analizador de gases. Y bueno, aquí el porcentaje de volumen de CO y CO2 no debe ser, aquí sí tenemos, en estos casos no tenemos un mínimo, ¿vale? Todos son máximos. Es decir, si tenemos en dinámico tenemos 0 HC, no hay ningún problema. Pero aquí en la dilución, como lo llaman en el verificentro, debemos de tener como mínimo producción un 13%, ¿vale? Recuerden que es lo que vimos en la gráfica anterior, que es el CO2, ¿vale? Lo vimos acá en esta gráfica, que el CO2 debe estar entre el 14%, ¿vale? Aquí está,
CO2 entre el 14% y acá está el CO2 también rondando el 14-15%, entre 14 y 15%, ¿sale? Y entonces lo mínimo que debemos de tener es de 13. ¿Qué pasa si tenemos menos de 13? ¿Sale? Entonces significa que ya la combustión no es buena. ¿Vale? Si tenemos menos de 13%, entonces algo está pasando, se está enriqueciendo la mezcla o se está empobreciendo o algo está pasando, pero no tenemos la óptima. Y como máximo debemos de tener 16.5. ¿Vale? Ahora, esta es la suma del CO más el CO2. En realidad no nos dice cuánto hay de CO2, pero es fácil determinarlo restándole a este número el porcentaje que tenemos acá. Es decir, a 13 le restamos 0.5, entonces significa que tenemos 12.5 de CO2 y 0.5 de CO. Así lo podemos calcular fácilmente. ¿Sale? Simplemente de lo que tengamos aquí le restamos lo que tengamos de CO y podemos sacar el CO2. ¿Vale? Y después tenemos acá el porcentaje de volumen que les había dicho que era del 2%. Del 2%, en este caso en estático, a 0.4%. ¿Sale? Igual lo habíamos visto acá en esta gráfica. Aquí el oxígeno tiene que estar rondando entre 0 y 2%. ¿Sale? Este es el único porcentaje que permite la norma y ese porcentaje de oxígeno pues no, lo ocupamos para que el catalizador pueda trabajar correctamente y el sensor de oxígeno pueda medirlo. Y un factor lambda de tanto en dinámico como en estático de 1.03. ¿Vale? De 1.03, es decir, ligeramente pobre es lo máximo que puede permitir la norma. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta tabla que es de fallas y soluciones cuando tenemos cuando tenemos altas concentraciones de gases. ¿Vale? Voy a ver mi tiempo, cuánto llevo, porque no quiero pasarme del tiempo. Listo. ¿Vale? Y bueno, tenemos aquí la tablita donde nos dice mezclas ricas. Mezclas ricas, recordemos que es lambda menor a 1. ¿Y qué gases se me incrementan cuando tengo mezclas ricas? Bueno, pues ya dijimos, se nos incrementan los CO y los HC. Estos dos gases siempre van de la mano cuando tenemos mezclas ricas. ¿Qué es el CO? Pues es mezcla parcialmente quemada o combustión incompleta. Posibles causas: alta presión en el riel de combustible, es decir, se está inyectando más gasolina de lo normal, inyectores en mal estado, que algún inyector esté goteando o no estén limpios o estén dañados, o un regulador de presión que ya se rompió el diafragma y está pasando gasolina al múltiple de admisión, filtro de aire tapado que no permita que entre suficiente oxígeno, o la SM no está corrigiendo la mezcla, esto es decir, por un sensor de oxígeno en mal estado o algún sensor MAP, algún sensor MAF, un sensor de temperatura del aire, refrigerante del motor, algún sensor del sistema de inyección que esté mal. Posibles soluciones, bueno, inspección, mantenimiento del sistema de combustible e inyección. Cuando digo inspección, mantenimiento, bueno, pues me refiero a revisar, a checar, a cambiar, a reemplazar, a medir, a hacer un diagnóstico, a escanear, a medir parámetros, a hacerle la afinación, a cambiar piezas, a darle su mantenimiento, a inspeccionar que todos los elementos pues estén en buenas condiciones. ¿Sale? Ahora, los HC, ¿qué son los HC? Gasolina sin quemar, es prácticamente gasolina cruda. ¿Qué me ocasiona altas concentraciones de hidrocarburos? Bueno, pues avance de encendido incorrecto, es decir, que no esté bien el avance, que esté movida la cremallera y que el sensor de posición de cigüeñal no esté detectando bien el tiempo, problemas en el sistema de ignición. Cuando me refiero al sistema de ignición, es todo el sistema de ignición, desde la bujía, calibración de la bujía, tipo de bujía, grado térmico, resistencia de la bujía, tipo de bujía, el cable, la resistencia del cable, tipo de cable, si es con distribuidor, bueno, pues la tapa, la escobilla, la bobina, el desgaste de la bobina, en fin, todo el sistema de ignición. Sensores relacionados con el ajuste de combustible, como son el MAF, el MAP, el IAT, el TPS,
el sensor de temperatura del refrigerante. Sabemos que todos esos sensores pues me pueden ocasionar que salga humo negro en el escape y obviamente se me incrementen los hidrocarburos. Solución, inspección, mantenimiento al sistema de ignición, es decir, revisar todo el sistema de encendido e inyección, ¿vale? Un escaneo, una medición con osciloscopio de sensores, una medición de monitores. Y ahora vamos con mezclas pobres, ¿vale? Es decir, con un factor lambda menor a 1. Y tenemos los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Oxidación del nitrógeno por elevadas temperaturas en cámaras de combustión. ¿Qué me lo produce? Excesivo avance de encendido, sincronización en malas condiciones o desgastado, es decir, cadena o banda, fallas en el sistema EGR, que esté obstruido, que esté tapado, que no estén bien conectadas las líneas de vacío y de accionamiento, fallas en el sistema OBBT en los solenoides, fallas en el sistema de enfriamiento, es decir, que no tenga anticongelante o un anticongelante degradado, el termostato no esté abriendo a su temperatura normal, los ventiladores, aire en el sistema que me esté sobrecalentando el motor. Falla del catalizador, igual un catalizador contaminado me puede hacer que los NOx se incrementen. ¿Contaminados por cuál? Por el aceite del motor. Cuando le echan mucho aceite al motor o cuando le echan aditivos al aceite del motor o cuando ya los anillos están desgastados, cuando hay problemas en el turbo que está pasando aceite, es muy probable que el catalizador se empiece a contaminar y ya no procese o ya no haga la labor de procesar los NOxes. Solución, inspección, mantenimiento del sistema de distribución, es decir, cambiar la banda, cambiar la cadena, cambiar los tensores, realizar la reparación, el mantenimiento que todos los mecánicos hacemos. Avance de encendido, corregir el avance, revisar el sistema EGR, los solenoides de los variadores de fase, que no se estén atascando debido a que los BBT, el sistema de variación de apertura de válvulas, nos ayuda a reducir emisiones también y si no funciona correctamente puede ser que se eleven. Cambio de anticongelante, purga, cambio de termostato y también puede ser que necesite un cambio de catalizador, reemplazar el catalizador porque también tiene una vida útil. El oxígeno sobrante que no logra romper enlaces de hidrocarburos por falta de ellos. ¿Vale? En mezclas pobres también se nos incrementa el oxígeno. Y bueno, esto puede ser por filtro de gasolina tapado, es decir, no tenemos suficiente gasolina en el riel, baja presión en el riel por una falla en el regulador, fuga de vacío en el colector de admisión, es decir, una junta del pleno rota o O-rings de los inyectores rotos o quemados o una fuga de vacío. Inspección, mantenimiento del sistema de aire de admisión y de combustible. Y después tenemos el factor lambda igual a 1, que es mezcla ideal, combustión perfecta, y vamos a tener un incremento del CO, mezcla completamente quemada, motor en perfectas condiciones y no hay problema. Y ahora, bueno, pues les voy a pasar un video para que un video que tomamos aquí en la unidad de Hidalgo, donde vienen las pruebas de emisiones que hicimos, ¿vale? Entonces los dejo con el video. Saludos, estamos en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo, y estamos en el laboratorio de sistemas automotrices y en esta ocasión les vamos a presentar las pruebas de análisis de gases en este vehículo que es un Jetta 2020 y vamos a hacer 3 pruebas. Una de ellas es el arranque en frío, otra va a ser a temperatura normal de operación y la tercera será con una falla. Esto con la intención de que podamos ver las diferentes variaciones de porcentajes de gases que tenemos en los estados de servicio. Vamos a echar a andar el vehículo para hacer la medición de arranque en frío. En este caso el motor está frío y vamos a visualizar las emisiones de gases en el escape con ayuda del analizador de gases.
Ok, y vamos a ver los parámetros que nos arroja el analizador de gas. Ok, quiero hacer ahí una pausa para mostrarles la cantidad de y porcentaje de gases que tenemos. Esto porque va a ir bajando conforme se vaya calentando el vehículo. En este caso, este Jetta 2020 estaba completamente frío. Entonces, tal vez aquí no se alcancen a ver los parámetros, pero ahorita se va a ver mejor. Y quiero, el de hasta acá abajo es el factor lambda, ¿vale? Y tenemos 0.8, es decir, tenemos una mezcla rica, muy rica aquí. Y tenemos 675 de hidrocarburos, 675 partes por millón, tenemos 1% de oxígeno y tenemos 4% de CO y 9.6% de CO2. Es decir, ahorita estamos en unas mezclas, en un estado de mezcla muy rica, ¿sale? Entonces, vean cómo va a ir bajando este numerito, que son los hidrocarburos. Este va a ir bajando, este va a ir subiendo, este va a ir bajando, y este va a ir subiendo, ¿sale? Y este va a llegar a 1, el factor lambda. En este caso ya tenemos la sonda conectada al escape, y tenemos aquí el analizador de gases, el cual en su interior tiene una bomba, el cual aspira a través de este tubo, que es una trampa de agua con un filtro purificador, jala una pequeña porción de gases del escape y los analiza en su interior. Bueno, podemos ver en la pantalla que tenemos porcentaje de CO2, tenemos CO, tenemos oxígeno, HC, NOx y el factor lambda, ¿vale? En este caso, bueno, pues empezamos de arriba, tenemos la concentración de CO2 entre... Ok, quiero que vean que aquí ya fue bajando, vean. Y aquí ya fue bajando los HC, acá tenemos los CO2, ya llegó a 13, el CO ya empezó a bajar a 0.4, el oxígeno empezó a subir y el factor lambda ya se está corrigiendo, es decir, ya está en 1. 13% es, digamos, un valor bajo ahorita de CO2 porque debe de estar un poco más elevado, en este caso porque está en frío. Después tenemos los CO, que tenemos punto 8 y bajando, y lo que también quiero que vean ahorita es los HC. Estábamos en 300 y van a ir bajando. ¿Por qué? Porque el carro se está calentando, ¿vale? En este caso ahorita están muy altos, está muy alto, y conforme se caliente va a ir bajando. Esto significa que el ancho de pulso de los inyectores, pues conforme se calienta el vehículo, va a ir disminuyendo, entonces la inyección de combustible va a ser menor. Al igual, gracias a la temperatura que va a adquirir el motor, pues la combustión va a ser más óptima. Y ahorita podemos ver que tenemos un factor lambda de 1.05. Digamos, la corrección que está haciendo la computadora lo está haciendo lo mejor que se pueda. ¿Vale? Y de NOxes pues tenemos 0. ¿Por qué? Porque pues está frío el carro, ¿vale? Recordemos que los NOxes se producen a temperaturas elevadas, a temperaturas mayores a 2000 grados centígrados en la cámara de combustión. Entonces ahorita prácticamente no tenemos NOxes. Los NOxes se van a empezar a producir cuando el motor haya alcanzado su temperatura normal de operación. Los HC siguen disminuyendo poco a poco. El oxígeno pues también es poco lo que tenemos 1% del 2% que les comentaba, que deja libre la computadora o deja libre el sistema de inyección para que el catalizador pueda funcionar. De CO en este momento nos está registrando 0 y de CO2 13.4. ¿Vale? Vamos a esperar a que alcance su temperatura normal de operación para medir los siguientes parámetros. Vamos a medir la temperatura del catalizador con ayuda de este termómetro láser para compararla con la concentración de emisiones que tenemos en nuestro escape y ver la proporción que hay de gases con la temperatura de nuestro catalizador. En este caso podemos identificar nuestro catalizador aquí a la salida de nuestro escape, ¿sale? Y podemos visualizar uno de los sensores de oxígeno que está de este lado.
Ahí está un sensor de oxígeno y vamos a medir la temperatura a la que se encuentra ahorita nuestro catalizador. Se encuentra todavía frío. Todavía no a su temperatura normal de operación. Normalmente tiene que estar arriba de los 300 grados centígrados de manera externa, aunque internamente llega a sobrepasar los 700 grados centígrados. En la parte exterior, normalmente arriba de 300 podemos decir que ya está trabajando correctamente, aunque por la parte interna adquiere mucho más calor. Ok, ahora lo que vamos a hacer es visualizar con ayuda del escáner, con este CJ4R, la condición de operación de nuestros sensores de oxígeno. En este caso, bueno, pues seleccionamos en una gráfica el sensor de oxígeno 1, banco 1, el sensor 1, el que está antes del catalizador, y podemos ver que pues está funcionando de cierta forma bien, aunque les hace falta un poco más de temperatura de operación. Ahorita vamos a ver cómo funciona ya su temperatura normal de operación. Y en la gráfica inferior podemos ver el segundo sensor de oxígeno después del catalizador. Podemos notar también que ya el catalizador ya adquirió un poco más de temperatura, y tenemos una recta en la segunda gráfica, lo cual nos indica que el catalizador está trabajando de manera correcta. Y ahorita vamos a esperar que se enciendan los ventiladores unas 3 veces para asegurarnos que el vehículo haya adquirido su temperatura normal de operación. Y vamos a medir también la temperatura a la que está el catalizador. Ok, el vehículo ya llegó a su temperatura normal de operación, y después de estarlo acelerando un poco, vamos a ver ahora la velocidad de respuesta de nuestro sensor de oxígeno. Debido a que nuestro escáner, bueno, pues no es un osciloscopio como tal, no nos da una velocidad óptima de respuesta del sensor, solamente nos da una pequeña muestra del funcionamiento de nuestros sensores, pero podemos ver que se está funcionando adecuadamente. La respuesta de nuestro sensor de oxígeno antes del catalizador es buena. Eso es bueno porque significa que la computadora está ajustando la entrega de combustible, está haciendo su trabajo con ayuda de todos los sensores. Y la segunda gráfica, que es el sensor post al catalizador, pues nos indica también que está trabajando correctamente. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a subir el vehículo para ver la temperatura a la cual se encuentra nuestro catalizador. Ok, ya ha pasado más de media hora de que echamos a andar nuestro vehículo y la temperatura del motor ya alcanzó la normal. Ahora vamos a medir la temperatura a la que se encuentra nuestro catalizador. ¿Vale? Y quiero que noten que, bueno, pues ya estamos alcanzando casi los 300 grados centígrados, 330 en algunas partes. Obviamente en la parte interior tenemos más del doble de esa temperatura, ¿vale? Entonces a esa temperatura ya el catalizador está trabajando perfectamente. Ahora vamos a visualizar los parámetros de nuestro analizador de gases, y quiero que vean que aquí en la parte de CO2 tenemos un número elevado, tenemos 12.7, es decir, es un porcentaje muy bueno debido a que el CO2 nos indica la calidad de la combustión. Nos vamos a CO, que es el monóxido de carbono, y lo tenemos en un porcentaje muy bajo de 0.02%, es decir, es muy poco lo que nos está arrojando de CO2. Eso nos indica una buena combustión. Después, en la parte de abajo tenemos la porción de oxígeno, que tenemos en 2%, que es el porcentaje de oxígeno que está dejando libre el sistema de inyección para que el catalizador funcione. Y acá en la parte de hidrocarburos, como podemos ver, tenemos 20%, 19 partes por millón, 18, es decir, una mínima cantidad de hidrocarburos es la que está quedando libre
no es mucho, como lo vimos al principio, que teníamos hasta 500 partes por millón de hidrocarburos, y de NOxes tenemos prácticamente nada de NOxes, ¿sale? En este caso este vehículo no nos registra NOxes porque tenemos un post catalizador que es el que está acá arriba, ¿sale? Es ese que podemos ver. Acá está el catalizador y acá tenemos un post catalizador que nos ayuda a reducir todavía más las emisiones de contaminantes, especialmente los NOxes, ¿vale? Entonces, al parecer ahorita con esta prueba tanto del analizador de gases como del escáner, el vehículo está en perfectas condiciones, teniendo una combustión muy buena. Y si se dan cuenta, aquí en el factor lambda tenemos un factor de 1.1, es decir, tenemos una mezcla muy pobre en este momento porque está en ralentí, ¿vale? En este momento tenemos una mezcla pobre, lo cual nos ayuda a disminuir los hidrocarburos, pero aumentaría los NOxes. En este caso no nos aumenta los NOxes porque tenemos el catalizador, ¿vale? Entonces vamos a producir ahora la falla para ver cómo se nos incrementan las emisiones contaminantes. Continuamos, nos encontramos aquí en el motor porque vamos a simularle una falla, ¿vale? Vamos a desconectar una bobina para que no exista chispa en un cilindro, vamos a desconectar una manguera de vacío y vamos a desconectar el sensor MAP con la intención de que exista una serie de anomalías en el motor y veamos la variación en el analizador de gases. Ok, ahí ya desconectamos una bobina, desconectamos el sensor MAP y hemos desconectado una manguera de vacío. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Obviamente nuestro analizador de gases pues, va a tardar un poco en rastrear las mediciones, pero lo que podemos notar es que el CO2 está disminuyendo, ¿vale? Prácticamente se está yendo, se fue hacia abajo. Eso nos indica mala combustión. Recordemos que el CO2 nos indica la calidad de la combustión y debe de estar aproximadamente entre 13 y 14 porcentaje de volumen. El CO aquí no nos lo está registrando como tal. El oxígeno subió, significa que entonces no tenemos una adecuada combustión porque tiene que estar debajo del 2%. Los HC nos los marca como bajos. Los NOxes nos incrementaron un poco, ¿vale? Vamos a esperar a ver qué más sucede. De hecho aquí el ajuste de la computadora lo que está haciendo es tratando de ajustar la mezcla porque ya la empobreció mucho. Vean, tengo 1.2 en factor lambda, significa que lo empobreció. ¿Qué pasó? Le quitó gasolina, ¿vale? Le quitó gasolina, ¿vale? Voy a conectar el sensor MAP a ver qué pasa. ¿Vale? Ahí debería ya de ajustar un poco más los hidrocarburos. Los NOxes se incrementaron, se elevaron, vean. Eso es porque hemos quitado esta manguera de vacío, ¿vale? Esta manguera de vacío que va aquí la hemos eliminado, que es la del solenoide de purga de canister. La hemos quitado, entonces los NOxes ahí se nos han incrementado. La computadora trata de ajustar, trata de compensar esas irregularidades. Y bueno, nuestro equipo requiere ser recalibrado, ¿vale? Ok, continuamos con la falla. Y podemos notar ahí que nuestro porcentaje de CO2 ha disminuido, se encuentra en 8%. El CO se encuentra en 0, no se ha registrado muy bien. El oxígeno se incrementó en 2.6%. Los hidrocarburos en una parte por millón, pero se nos han incrementado fuertemente los NOxes. Eso significa que pues hay un incremento de temperatura en la cámara de combustión. ¿Por qué ha pasado eso? Porque chequen, el factor lambda es de 1.2. Lo que está haciendo ahorita la computadora es empobreciendo demasiado la mezcla, ¿vale? Ahora vamos a acelerarlo para ver cómo
cómo se alcanza a ver a 3000 revoluciones. Vamos a desconectar la manguera nuevamente para ver. Los noxes están hasta arriba, ¿sale? Los noxes están hasta arriba porque está desconectada esta manguera. ¿Vale? Vamos a conectarla y vamos a ver ahora qué pasa con los hidrocarburos. Los noxes van bajando porque ya conectamos la manguera. Los noxes van a ir bajando poco a poco. Lo que estamos haciendo ahorita es simular una mezcla rica y le estamos agregando un poco de carbuclin a la mezcla y quiero que noten cómo los hidrocarburos se elevaron, ¿vale? Esto es con la intención de que ustedes puedan ver lo que causa una mezcla rica. Le estamos echando carbuclin al ducto de entrada de aire. Obviamente esto llega a la cámara de combustión y se incrementan los hidrocarburos. También quiero que vean cómo el factor lambda bajó a abajo de 1. Significa que tenemos mezcla rica, ¿vale? Y obviamente también el CO2 disminuyó. Y vean, el CO se incrementó, el oxígeno disminuyó. Eso significa que pues la mezcla se enriqueció. Y bueno, con esto terminamos nuestra prueba y queda demostrado los efectos que tiene. Y bueno, con esto terminamos el video y no queda más que agradecerles a todos. El tiempo se nos acaba. Ya nos pasamos de la hora, entonces no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo prestado a nombre del Politécnico. Les damos las gracias, no sin antes agradecer también a la Academia de Sistemas Automotrices de la unidad, al doctor Santos Guadalupe León Escalante por su revisión y por la ayuda al técnico Héctor Hernández Pérez por el apoyo técnico. Un welcome para el Politécnico y muchas gracias. Nos vemos y hasta la próxima.